¿Qué pasaría si no existieran los teléfonos móviles? Hace no tanto, solo unos años de hecho, vivíamos sin móviles. Sí, parece increíble, pero así era. Lo hemos interiorizado tanto en nuestro día a día que no nos imaginamos la vida sin ellos. Es más, según diversos estudios, hoy en día regresamos más rápido a casa cuando olvidamos el móvil que cuando olvidamos la cartera. Hola Minders y sean bienvenidos a un nuevo video, en el que te diré cómo sería el mundo sin teléfonos móviles. A finales de los 80 podrías encontrarte algún hombre trajeado andando por la calle mientras hablaba con su teléfono móvil del tamaño de un ladrillo. Y la mayoría de los que vivieron en aquella época, al ver algo como esto, pensaban con cierto grado de envidia: ¿para qué necesita este caballero un teléfono móvil por la calle? ¿Tan urgente es que no puede esperar a llegar a su casa o a la oficina para llamar? Porque sí, en aquel entonces el concepto teléfono no se lograba concebir del todo fuera de casa. Y mira qué tan rápido gira nuestro planeta que tan solo 10 años después todos teníamos nuestro propio teléfono móvil, aunque a veces compartido, y ya se estaba convirtiendo en un elemento casi inseparable. Actualmente, un poco más de 20 años después, tras la llegada del internet móvil, sus aplicaciones o del teléfono móvil inteligente, el teléfono celular se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestra vida, para bien o para mal. Este video estará dividido en 3 partes: los puntos negativos, los positivos y finalmente cómo podríamos hacer las cosas que hacemos hoy en día con el móvil si no lo tuviéramos. Primero que nada, resaltemos los puntos negativos con los que arrastra el teléfono móvil y toda tecnología que se mueve en torno a él. Si bien es cierto, la vida que llevamos no es la misma que llevaban nuestros padres o nuestros abuelos, son puntos completamente extremos, tanto así que para la mayoría de ellos la adaptación ha sido imposible. Estoy muy seguro de que más de una ocasión tu madre o tu abuela te ha llamado porque su teléfono no puede hacer llamadas, y cuando revisamos resulta que estaba en modo avión. Así que procedes a desactivar este modo, y una vez que entregas el teléfono, te alaban y te tildan de técnico de la NASA e incluso te recomiendan con algunos amigos para que le repares el teléfono. Esto es así porque, como ya destacamos, en la infancia de nuestros padres los móviles no existían. Y es allí donde está lo negativo de los teléfonos. En aquella época era más común ver a los niños jugando trúcalo en la calle, saltando la cuerda o haciendo algún tipo de deporte. La vida era mucho más orgánica, y los seres humanos tenían una mejor sociabilidad, aunque parezca trillado. Sin embargo, hoy en día lo más común es que los niños se entretengan con la tablet o el teléfono. Se la pasan jugando algún juego digital e incluso es muy común que cuando vas por la calle ves a un grupo de estudiantes del mismo curso cada uno en su móvil como si no tuviesen compañía alguna. Si bien es cierto, los teléfonos móviles tienen muchas cosas positivas, pero como todo en exceso hace daño, cuando nos volvemos adictos a estos aparatos, incluso dormir se nos hace más difícil. Ponlo en perspectiva. Cuando eras un niño, seguro que veías la tele en la sala, o te entretenías hablando con un amigo o jugando a las escondidas con tu hermano o hermana. A la hora de dormir te ibas a la cama y a menos que te llevaras un libro, no tenías manera de entretenerte. Sin embargo, al día de hoy te entretienes en el móvil de una manera absurda. Entras a googlear algo sencillo y de un momento a otro estás revisando el feed de Instagram. Miras lo que publicó alguno que otro influencer de Twitter y finalmente terminas en un video de YouTube como este. Cuando menos esperas, son las 3 de la mañana y ya estás trasnochado. Esta y otras cosas son algunas de las razones por las que los teléfonos nos hacen daño. Ahora, mirando las cosas desde otro ángulo, las ventajas que nos han dejado los teléfonos móviles son incontables, y ni siquiera hay una comparación real entre ellas y las desventajas. Solo que antes de entrar en materia, te pido que si te está gustando este video, le pegues lo más fuerte que puedas al botón rojo de suscribirte por aquí abajo. Y por supuesto, no olvides activar la campanita porque si no, sería como no estar suscrito. Ahora que ya eres un Minder oficial, continuemos con el video. Gracias a la creación de los teléfonos móviles, la comunicación humana ha llegado a un nivel que 2 décadas atrás era ficción. Es como tener telepatía si lo miras como alguien que vivió en el siglo pasado. Podemos comunicarnos con personas que están a cientos de miles de kilómetros de nosotros en un segundo. Por supuesto, esto ha ayudado al desarrollo de otras tecnologías, ya que la comunicación de un punto a otro de forma tan rápida acelera todo el proceso de desarrollo. Por ejemplo, imagina que tienes un amigo que puede ayudarte a terminar un proyecto con sus conocimientos. Sin embargo, este se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Obtener la información precisa y requerida para adelantar tu proyecto podría tomarte meses o semanas, incluso años. Sin embargo, gracias al teléfono móvil, en cuestión de segundos obtendrías la información de tu amigo o simplemente googlarías sobre el tema. Claro está que esto va de la mano con la existencia del internet. A cosas como estas me refiero cuando digo que muchísimas tecnologías no estarían hoy en día de no ser por el teléfono móvil. Por otro lado, las llamadas de emergencia no serían inmediatas. No podrías hacer videollamadas con tus familiares y amigos desde la calle,
sin estar frente a un ordenador. Tampoco podrías escribir o responder un mail importante a menos que estuvieras en tu casa o en tu oficina. Si hasta ahora te está gustando el video, no dudes en pegarle bien fuerte al botón de like y dejar un comentario en apoyo al canal. Ahora sin más dilación, te diré cómo sería la vida si no tuviéramos teléfonos móviles. Sin los teléfonos móviles tendrías que esperar a llegar a casa para luego ir a comprar lo que tu madre le hacía falta, cuando pudiste haberlo traído de camino luego de leer su mensaje de texto o de que te lo pidiera por llamada. Sin teléfonos móviles no existiera Uber y los mapas seguirían siendo físicos, aunque podrías comprarte un GPS, pero esto ya sería un artículo dedicado a esta tarea. Tampoco podrías supervisar tus negocios online desde cualquier lugar, o ver a tu bebé y su nana desde tu trabajo, caminando en la calle o cuando estás en el bus. Son muchas las ventajas de que existan los móviles hoy en día al conjunto de internet. Gracias a estos aparatos nuestra vida es mucho más fácil e incluso este video seguramente lo estás viendo desde tu celular. Sin embargo, debes recordar siempre que todo en exceso puede afectarte de maneras que ni siquiera imaginas. Así que trata siempre de equilibrar la balanza. Si te gusta este canal y el contenido que subo, una manera de apoyarme sin coste es descargando la aplicación de Verdad o Reto. Seguro que la pasarás súper con tus amigos usando esta aplicación que desarrollé yo mismo. Tampoco olvides suscribirte de manera extraoficial a este canal dando clic al enlace que se encuentra en el primer comentario y dejando tu correo para sorteos y concursos a futuro. En pantalla te dejo un video en el que te digo cómo sería el mundo si no existiera la policía. No olvides dejarnos un like completamente gratuito, suscribirte activando la campanita y que no se me olvide lo más importante, que es compartir este video en todas tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video.